Todos estamos de acuerdo en que Hiruzen Sarutobi era un imbécil en Naruto, pero ¿y si esta idiotez era un resultado de una triste realidad? ¿Qué pasa si te digo que justamente ser tan estúpido es solo una muestra de la triste vida de Hiruzen Sarutobi? Primero quiero decir que esto no es una defensa hacia este tipo. Quiero decir, está claro que en la repartición de neuronas este individuo no tuvo ni una y quedó con la cabeza literalmente vacía. No, yo no defiendo las cagadas que hizo Hiruzen, tanto en la masacre Uchiha como en la crianza de Naruto, y puedo seguir y seguir y seguir. Pero justamente esto, en mi opinión, puede tener una explicación triste. Y es que, aunque no pienso defenderlo, sí quiero explorar el lado humano de Hiruzen y que vean un poco el otro lado de la moneda, porque hasta el mayor estúpido puede ser visto como la víctima de este ente adecuado. Hiruzen fue hecho Hokage a una edad muy temprana, gracias a que tenía de compañero al Hokage de la sombra. No, de la idiotez. Y a una tipa que lo único que tenía de bueno era que de joven estaba buena, porque de anciana era más conchuda que una señora amargada. Y a un Akimesterol y a un Uchiha, que lo único que tiene de bueno este Uchiha es que de él desciende Shisui, de ahí no hay nada bueno. No sabemos nada más de él, así que Hiruzen fue nombrado Hokage, y justo tomó el cargo como siempre iba a ser en su vida, perdiendo. Y es que sí, Hiruzen tendría una dinámica clara en el puesto de Hokage, solamente perdería cosas gracias a este puesto, y es que lo tomó gracias a que Tobirama se sacrificó para que ellos pudieran escapar, ya que habían sido traicionados en la reunión de Kages por la fuerza Kinkaku, y como Akure, la fuerza Kinkaku venía a por ellos. Por lo tanto, Hiruzen asumió el puesto justo cuando la aldea de la hoja estaba dañada, luego de que la primera guerra terminara y se firmara el tratado de paz entre las aldeas. Es decir, no tuvo ni tiempo de procesar la muerte de su sensei y de su maestro. Podemos ver que Hiruzen, cuando asumió el puesto, tenía fuego, tenía fuerza, intentando sacrificarse por todo el equipo, pero Tobirama no lo dejó porque él era el futuro. Aún así, Hiruzen no hizo mal el trabajo al principio de su reinado como Kage, porque logró que la aldea no siguiera cayendo luego de las pérdidas de la primera guerra Shinobi. Y la aldea de la hoja se recuperó para cuando llegó la segunda guerra Shinobi, que comenzó porque las aldeas querían expandir sus territorios, y por supuesto que todos querían el territorio de la hoja porque el país del fuego era un territorio fértil, verde y rico. Así que la guerra volvió a comenzar e Hiruzen mantuvo a la aldea a pesar de esto, con claras cagadas, pero la aldea se mantuvo a través de las guerras, donde muchos apuntaban al país del fuego. Por ejemplo, se imaginan a Danzo en este puesto en estas guerras, quién sabe qué hubiera hecho con Konoha. Y en esta guerra sus alumnos fueron gran parte de por qué la aldea se mantuvo al saltar a la fama como Sanis. Pero lo importante es el cansancio que trae manejar un país en una guerra, y cómo Hiruzen Sarutobi a pesar de todo llevó a Konoha a la victoria de otra guerra, y para la tercera fue más de lo mismo. Todo comenzó porque Sasori mató al segundo Kazekage, Shamon de la Arena de Hierro, el Kazekage más poderoso de toda la historia de Tsunagakure, que fue asesinado por Sasori y Suna en su afán de buscarlo. Acusó a todas las aldeas, pero sobre todo a Konoha, empezando una brutal guerra que sería tan sangrienta como para que incluso los Genin fueran mandados al campo de batalla, sirviendo nada más como carne de cañón, y murieron un montón de ellos, siendo la guerra más sangrienta de toda la historia de Naruto. A estas alturas, el fuego de la juventud y la famosa voluntad de fuego ya había sido mermada de Hiruzen. El estrés de llevar la aldea en dos brutales guerras había acabado con el famoso dios Shinobi, que recordemos que este era el apodo de Hiruzen, ya que podía usar los 5 elementos y en su prime hacer devastadoras combinaciones de ninjutsus elementales con los Kagebushin. Hay que poner énfasis en cómo la mentalidad de Hiruzen ya estaba mermada y francamente agotada. Tanto es así que a pesar del sufrimiento de Konoha, cuando Iwa fue derrotada y puesta de rodillas por un joven pero formidable Minato Namikaze, Hiruzen, en lugar de destruirlos como todos clamaban, luego de tan sangrienta guerra, donde muchos habían perdido a un ser querido, amigo, pareja
o conocido, él abogó por la paz. Ya aquí puedes saber que Hiruzen ya estaba cansado y solo quería que la guerra acabara. Sabiendo que esta acción era absolutamente impopular, tuvo que dejar el cargo. Y aquí es importante pensar en algo. Este trabajo había hecho que Hiruzen estuviera lejos de su esposa, Biwako, y de su hijo, Azuma, y haciendo que su hijo se resintiera con él, porque no pasaba tiempo con él gracias a este trabajo, haciendo que Azuma cuando creciera se alejara de la aldea para servir como parte de la guardia del daño. Por lo tanto, tanto trabajo ya le había quitado su relación con su hijo y tampoco casi no veía a su esposa, y ya había estado años liderando la aldea en guerra tras guerra, así que puedes fácilmente notar que ya en este momento Hiruzen ya tenía la mente totalmente agotada y solo quería dejar el cargo a un buen sucesor que siguiera la voluntad de Fuego y pasar sus últimos años con su esposa en retiro, y lo logró. Al final, luego de que dimitiera, Minato tomó el mando. Hiruzen podría haber estado en retiro o hacer honor a su nombre y enseñar a las nuevas generaciones como su apodo del profesor no era por nada. Pero esto no duró mucho, ya que el Kyuubi fue liberado, Minato moriría y pasaría algo importante. Biwako, su esposa, estaba en el parto de Kuchina. Y adivinen qué. Así es, fue asesinada por Obito. Por lo tanto, aquí Hiruzen perdió a su esposa, el amor de su vida, y con quien apenas había podido empezar a pasar tiempo. Y no solo eso, gracias a que no había más candidatos, tuvo que volver al puesto. Cuando ya estaba en retiro y cuando no tenía ya la voluntad para seguir, con la muerte de su esposa, ya completamente mermado, agotado, simplemente no tenía las energías, tenía que reprimir su tristeza y angustia por el bien de la aldea. Pero él ya estaba demasiado viejo, ya demasiado cansado, y es por eso que es tan inútil, que sí, lo fue, y como dije, no defiendo exactamente nada de lo que hace Hiruzen en su segundo mandato, pero visto bajo esta lupa, todo es diferente, porque aquí te das cuenta que si bien sí era inútil, él también ya estaba cansado y agotado mentalmente, y con probable depresión por la muerte de Biwako. Por lo tanto ya no era ni fuerte, ni firme, ni nada, y dejó pasar cosas que antes no había dejado pasar, como el intento de asesinato de Danzo, etc. Ahora, ¿qué culpa tenía la aldea? ¿Qué culpa tenía Naruto que fue descuidado? Y claramente Danzo necesitaba ser al menos castigado y contenido, al menos, mínimamente. Pero hay que comprender que Hiruzen no era un robot, era un humano también. Sentía y también sufría. Y a pesar de todo, Hiruzen no era un guerrero de sangre fría. Ella había perdido mucho. Su sensei, la relación con su hijo, su esposa, su sucesor, su retiro y sus estudiantes. Porque muchos critican a Hiruzen por no matar a Orochimaru. Y claramente tenía que hacerlo por el bien de la aldea, porque era su deber. Eso era todo, ¿no? Deber. Era el deber de Hiruzen, mantenerse firme y estar en ese cargo y hacer todo por la aldea. Pero ¿quién pensaba en Hiruzen? ¿Quién pensaba en detrás de la túnica blanca y roja? Nadie. No pudo matar a Orochimaru, un terrible error, pero emocionalmente un Sarutobi Hiruzen ya estaba deprimido y luego tuvo que ver a su precioso estudiante caer en la locura, su otra estudiante gestionarse la aldea y la vida y entregarse a los vicios, y a Jiraiya también deprimido por su situación y sus fracasos saliendo de la aldea. Ninguno de sus estudiantes se mantuvieron con él. Parece que Hiruzen estaba condenado a perder y tener que poner cara fuerte por todos. Es más, seguirían las pérdidas, ya que perdería a su otro hijo y quedaría a cargo de Konohamaru. No podría tener una gran relación con Azuma ni cuando regresó, y moriría teniendo que enfrentarse a los fantasmas de su pasado, a Orochimaru que finalmente lo mató. ¿Ven eso? Dejemos de lado las cagadas de ese tipo. ¿Ven cómo su vida es totalmente triste? ¿Cómo entregó todo por la aldea? Alma, vida, felicidad, todo. A pesar de todo, con sus errores, Hiruzen entregó su vida por la aldea y dio todo de sí, y cuando revive reconoce que su vida estuvo llena de fracasos, sí, pero también de pérdidas. A Hiruzen se le deshumaniza demasiado por sus cagadas, pero al final, si te pones a pensar, en un segundo mandato solo fue un hombre que ya había perdido todo, demasiado viejo para toda la mierda con la que tuvo que lidiar hasta el fin de sus días. Con este video no estoy justificando sus mamadas, ¿eh? Y tampoco quiero decir, ¡ah, pobre Hiruzen! No, fue un pendejo. Pero así como se le insulta y se le critica, también está bueno comprender el otro lado de la moneda y el detrás de su figura como Hokage. Espero que el video os haya gustado y nos vemos en la próxima, si Dios así lo desea. Bye.